Hoy hemos conocido que, una vez más, la prueba irrefutable de que el gobierno del Partido Socialista utiliza el aparato del Estado para atacar a un ciudadano particular solo con el objetivo de dañar a un adversario político. Hoy se confirma lo que todos presuponíamos, y es que el fiscal general del Estado, en connivencia con la Moncloa, utilizó conversaciones y comunicaciones privadas entre abogados y, por lo tanto, cometió un delito. El fiscal general del Estado seguro que sí, y no hay más que ver las pruebas y lo conoció en el día de hoy. Y el entorno del presidente del gobierno, con su jefe de gabinete entonces y hoy ministro a la cabeza, posiblemente también. Y hoy además hemos descubierto, o hemos conocido, que el propio Lobato lo sabía desde el 14 de marzo, aunque en esta mañana trate de recular por miedo a las presiones, supongo, que de su propio partido. Pero lo que conocemos es muy grave. El señor Lobato conoció de primera mano que Moncloa manejaba información que solo tenía la Fiscalía y que se le facilitó a él, se le intentó facilitar a él para que la utilizara contra un adversario. Y por lo tanto, lo que hace el señor Lobato, al no haber dicho nada en ese momento, es encubrir un delito, porque lo que se le facilita no es una información periodística, sino, según ponen las informaciones que hemos conocido esta mañana, lo que se le facilitan son los correos. Y por lo tanto, lo que hace el señor Lobato es encubrir un delito. Y las preguntas son obvias. ¿Por qué ha tardado tanto el señor Lobato en comunicar esta información? ¿Por qué no, en vez de irse a un notario, en estos meses se ha ido a un juzgado o a la Fiscalía a denunciar que se le suministraron información protegida para dañar a un adversario? Y repito, esa información no se le estaba facilitando una información periodística. Como bien hemos conocido el día de hoy, lo que desde el gabinete del presidente del gobierno se le traslada es que, si él no va a usarla, esa información se le va a dar a medios de comunicación afines para que luego él la pueda utilizar como así hizo. Y por lo visto, hemos visto que uno de esos medios de comunicación, dirigido por una mujer que hoy ha sido premiada con 100.000 euros y un asiento en el Consejo de Radio y Televisión Española. No sé si ese es el precio para utilizar o para prestarse a utilizar el aparato del Estado. Pedro Sánchez ha demostrado hoy que es el capo de la mafia. Decir simplemente que está pervirtiendo la democracia, yo creo que es quedarse francamente corto. Está claro que Sánchez utilizó la Fiscalía General del Estado, que utilizó la mesa de la presidencia del Gobierno de la Nación para planificar un caso contra una rival política. La Fiscalía General del Estado, la Moncloa y el Partido Socialista utilizaron una filtración de datos secretos de un particular para intentar destruir a una rival política, y eso es la comisión de un delito. Y el señor Lobato, que ha venido aquí a dar explicaciones un tanto confusas, o participó o lo encubrió. Y esos son dos extremos que creo que no ha podido dejar claro todavía. Lo supo, le pasaron un documento que todavía no estaba en los medios de comunicación, un documento que posteriormente la Fiscalía filtraría a esos medios de comunicación. Decidió no utilizarlo, sabiendo que era una filtración de datos secretos, y después sí lo utilizó cuando vio el contenido en los medios de comunicación, pero no ha aclarado por qué no denunció, habiendo recibido un documento que era secreto. No fue hasta meses después que fue a una sede notarial para acreditar lo que decían sus mensajes con Pilar Sánchez Acera, con una asesora de la Moncloa. Y lo que no sabemos es cuáles son las razones por las que meses después acredita esos mensajes. No sabemos qué dice ese acta notarial, y yo creo que es imprescindible que Juan Lobato haga público ese acta notarial, que explica presuntamente cómo fue esa relación, esa conversación con la asesora de Moncloa, que estaba filtrando estos datos personales, privados, secretos, de un particular para intentar destruir a una rival política. Hasta que no haga público ese acta notarial, pues no podremos creer las explicaciones confusas que ha venido dando desde el día de ayer, desde el momento en el que dice que las informaciones ya estaban en los medios de comunicación, luego cuando dice que solo el contenido pero no el documento, que el documento le llega, que él acredita en el notario que ese documento había sido recibido por los medios de comunicación, no acredita cómo lo recibe la asesora de Moncloa, no acredita cómo lo recibe Moncloa porque no puede acreditarlo. Así que la posición de Juan Lobato yo creo que es extraordinariamente débil en esta asamblea, en la Secretaría General del Partido Socialista, ya digo, por encubridor o por cómplice de esta persecución ilegal a una rival política. Sánchez utiliza todos los poderes del Estado para sus intereses políticos, para sus intereses
también sus negocios o las corruptelas en las que participa su gobierno, incluso su mujer. Hace solo 3 días, parece que está desactualizado ya, hace solo 3 días Víctor Aldama hacía una gran confesión ante el juez en el que implicaba a medio gobierno de Sánchez en una enorme trama de corrupción que hemos ido conociendo durante los últimos meses. Y el PSOE no ha dado explicaciones y el Gobierno no ha dado más explicaciones que decir que todo es un gran bulo y una gran fuente de desinformación. Cualquiera de estas noticias que ha ido saliendo en los últimos meses, incluyendo esta última, la mitad de cualquiera de estas noticias haría caer a cualquier gobierno de nuestro entorno, y aquí parece que no pasa absolutamente nada porque el gobierno lo dirige Pedro Sánchez, el número 1, el capo de la mafia. Esto es un debate que trasciende lo político, esto es un debate que va mucho más allá de la lógica de partidos políticos, esto es un ataque a la democracia, un ataque al Estado de Derecho y un ataque a las libertades de todos, a los grupos de la oposición, a los particulares, a los ciudadanos, a los medios de comunicación a los que quiere silenciar, y esto no lo vamos a tolerar. Desde Madrid vamos a seguir defendiendo el Estado de Derecho, la democracia, y no van a salirse con la suya. Esto sí que creo que es importante. No se van a salir con la suya. Cada uno de los partícipes de esta gran trama tendrán que dar explicaciones y lo pagarán con la justicia. Y en otro orden de cosas quería anunciarles que el Grupo Popular va a registrar una serie de enmiendas, una de ellas a la ley de simplificación administrativa que tenemos en marcha en esta Asamblea para proteger la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El edificio de la Puerta del Sol tiene una historia de más de 250 años, ha sido sede de distintas instituciones del Estado, entre ellos la presidencia del Gobierno Central. Es la casa de todos los madrileños y así queremos que continúe. Es un edificio en el que pretendemos mantener la neutralidad, ese carácter institucional, la pluralidad, el respeto a la verdad, a la historia y ese carácter que tiene desde hace muchos años como sede de la presidencia del Gobierno regional. Una sede que se planteó de esa manera con un gobierno del Partido Socialista y que después muchos gobiernos del Partido Popular heredaron, así que queremos preservar ese carácter actual. Y nada más, estoy a su disposición. Hola, portavoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Le hemos preguntado al señor Lobato si creía que era ético que una persona que trabajaba en la Moncloa también trabaje para él, para el grupo parlamentario, preparando los plenos de los jueves. Su respuesta ha sido que es perfectamente ético. Quería conocer cuál era su opinión, si también la comparte o, por el contrario, piensa que no es ético. Gracias. Bueno, lo que es tremendamente poco ético es que una asesora del gobierno de Sánchez filtre datos de carácter secreto al portavoz del Partido Socialista en Madrid y, por tanto, el portavoz de Sánchez en Madrid y opositor de la presidenta para intentar destruirla. Porque si bien Juan Lobato está diciendo que no utilizó el documento en ese momento, sabiendo que era una filtración delictiva, ha estado utilizando este tema para hacer oposición a la presidenta y para intentar desgastarla políticamente. Así que lo que me parece inaceptable es que la Moncloa utilice los medios que pagamos entre todos para ir contra ciudadanos particulares por interés político. Buenos días, portavoz. 2 cuestiones. Sobre los presupuestos del año que viene, desaparecen las subvenciones nominativas que tradicionalmente venían recibiendo de la Comunidad de Madrid los 3 grandes museos nacionales con sede en la capital, el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. En cambio, se incluye una nueva subvención nominativa que no existía hasta ahora de 1,7 millones para la Fundación Toro de Lidia. Me gustaría saber a qué se debe que eliminen unas y se cree esta nueva. Y, en segundo lugar, respecto a esa iniciativa que nos ha anunciado en forma de enmienda a su propia proposición de ley, bueno, al proyecto de ley del Gobierno que van a introducir para proteger la Real Casa de Correos, ¿en qué consistiría esa protección? Si nos puede dar más detalles de cómo planean hacer esto. Gracias. Sí, pues en primer lugar sobre los presupuestos. Estos presupuestos lo que pretenden es transitar hacia un modelo de ayuda que prime la colaboración con proyectos, no tanto las subvenciones directas, sino colaboración con proyectos y, por tanto, se podrá seguir colaborando con estos grandes museos nacionales a través de colaboración en proyectos específicos. Eso yo creo que es un método más razonable para la colaboración con otras instituciones, que no sea una subvención directa. Y respecto a la Real Casa de Correos, pues lo que se
escribe en esta enmienda es que por ley se va a garantizar ese carácter actual de la Real Casa de Correos como sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid y que no se pueda desnaturalizar esa figura de ese edificio que, como digo, ha sido sede histórica de varias instituciones del Estado, que tiene una historia muy larga y muy completa de 250 años y que quede reflejado por ley que es la sede de la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que esa es su naturaleza. Daría, perdón, la explicación de por qué entonces se crea una subvención nominativa a la Fundación Toro de Lidia. Bueno, la subvención, hay muchas subvenciones de todo tipo. Yo lo que digo es que esos presupuestos transitan hacia un modelo de colaboración con proyectos. Eso no quiere decir que se eliminen todo el tipo de subvenciones, sino que se hace un tránsito hacia ese modelo de colaboración de proyectos. Sí, le quería preguntar si esa iniciativa en relación con la Puerta del Sol es una respuesta directa a la pretensión de declararlo elemento de memoria histórica. Bueno, la pregunta es por qué, si es así, y si una cosa evitaría la otra. Gracias. Pues es una respuesta a cualquier intento de pervertir la situación actual de ese edificio que lleva 40 años siendo la sede de la presidencia del Gobierno regional y que queremos que así siga siendo y que no haya nadie que desnaturalice ese estado actual de las cosas, ni como sitio de memoria de ningún tipo, ni como cualquier otra cosa. Esto es un edificio neutral, institucional, de todos los madrileños y así debe seguir siendo. Bueno, entendemos que una disposición legal que especifica qué es ese edificio, pues difícilmente podrá tener otro uso si hay una ley que especifica cuál es el uso que debe darse. Buenos días, portavoz. Yo quería hacerle un par de cuestiones. La primera es que Vox nos ha dicho que en el pleno del 5 de diciembre, en el que se van a debatir las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, a propuesta del grupo parlamentario del PP, se ha eliminado el control al Gobierno de esa sesión. Quería preguntarle, si esto es así, cuáles son los motivos para tomar esa decisión, que desde Vox nos dicen que era la primera vez que se hacía algo así. Y luego quería preguntarle sobre el tema que estamos hablando, que atañe al PSOE. Un poco por el origen del asunto, lo que nos ha venido a decir el portavoz socialista es que él fue a una notaría, no se lo comentó a nadie, no lo trasladó a nadie y ha puesto el foco de la filtración en la propia notaría. Quería preguntarle qué le parece este hecho, que una notaría a la que va una persona a dar fe de unos documentos pues acabe en los medios de comunicación. Gracias. Bueno, respecto al pleno del día 5... ha ocurrido muchas veces en esta Asamblea que el día que se hace el debate de totalidad de los presupuestos, pues es un pleno monográfico donde solo se hace ese punto, ¿no? Se sustancia ese punto, que es muy largo, que hay una explicación de la consejera de Hacienda en este caso. Todos los grupos tienen intervenciones largas también, porque es un presupuesto, es algo muy serio. Es verdad que los últimos dos presupuestos, creo que pues había también control al Gobierno, pero muchos años anteriores, todos los años anteriores, pues se hacía de esta manera y queremos recuperar eso, darle importancia a este hecho que es la aprobación del presupuesto, el debate de totalidad, que los grupos tengan un poco más de tiempo para poder debatir las enmiendas. De hecho, propuse en la Junta de Portavoces que se ampliase el plazo, el tiempo de exposición de los grupos políticos para debatir esto con la consejera de Hacienda, y así se ha hecho. Respecto al año pasado tendrán más minutos los grupos políticos para poder hablar del presupuesto y por eso lo hacemos de esta manera. Y respecto a la notaría, pues a mí las filtraciones no sé cómo se producen las de la Fiscalía, las de la notaría, sí sé cómo se producen las de la Fiscalía. El fiscal general del Estado está acreditado por la Guardia Civil, que dio órdenes para participar de esta filtración de datos personales, y esto es un poco el reconocimiento de la comisión de un delito, y se está investigando por primera vez en la historia de España. Un fiscal general del Estado está imputado por un delito, y esa filtración es la que nos debe preocupar. La filtración de una notaría a la que el señor Lobato acude para certificar, no sabemos muy bien qué, pues el señor Lobato tiene una posibilidad muy fácil de aclarar esto, que es enseñando el acta notarial de qué es lo que fue allí a certificar y por qué.
porque meses después de tener esa conversación es cuando le ve las orejas al lobo y cuando imputan al fiscal general del Estado cree que pueden involucrarle y entonces es cuando va allí a intentar excusarse de la participación que pudo tener. Entonces lo que no sabemos es lo que dice el acta, lo que dice esa conversación, cuáles son sus extremos y cuál es el grado de participación de Lobato en esta persecución. Lo que sabemos es que utilizó esos datos para hacer oposición a Isabel Díaz Ayuso sabiendo que era una filtración delictiva. Lo que no sabemos es hasta qué punto, si solo lo encubrió o fue cómplice. Esto, enseñando el acta, seguramente pues lo podamos saber. Hola, buenos días. Quería saber, al margen de las críticas políticas al señor Lobato por esta información de ABC, quería saber si el PP prevé tomar alguna medida por la vía judicial o por otro tipo de responsabilidades. Y también en qué situación queda la relación entre el Partido Popular y el Partido Socialista con el señor Lobato al frente en esta Cámara, que ya estaba dañada de por sí, pero si ahora se rompe por completo. Si le gustaría que el señor Lobato fuera sustituido en el próximo Congreso Regional del PSOE de Madrid. Gracias. Bueno, sobre las medidas que pueda tomar el Partido Popular, pues lo veremos dependiendo de cómo evolucionen las informaciones, pero hay que recordar que esto es un ataque personal de las instituciones del Estado, de la Fiscalía General, utilizados por el Palacio de la Moncloa, por el presidente del Gobierno, contra una rival política a través de un particular. Esto no es una cuestión de partidos, esto es una cuestión de utilización de las instituciones del Estado para hacer daño a una rival política a través de la comisión de un delito que perjudica a un particular. Eso es extraordinariamente grave y yo creo que no lo recordamos lo suficiente. Esto no forma parte de la lógica de los partidos políticos, de la crítica política, de la dureza con la que nos podamos tratar aquí en la crítica política. Esto es la comisión de delitos, la utilización de la vida de los particulares, de los ciudadanos particulares para hacer daño a un rival político. Esto es lo que es realmente grave. Y sobre la situación de Lobato, es que a mí me da igual quién esté en el Partido Socialista. Si está Juan Lobato, si está Óscar López, si está la propia Pilar Sánchez Acera o si está cualquier otra persona que ponga al Partido Socialista. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, sacar las leyes adelante, ejecutar nuestro programa político con el que nos presentamos a las elecciones. La presidenta Isabel Díaz Ayuso está absolutamente centrada en el trabajo por los madrileños, por responder al compromiso del 1.600.000 madrileños que le dieron su confianza y no estamos en lo que hacen los demás partidos. Desde luego, la posición del Lobato, pues se ha metido él solito en el lío que se ha metido. Su legendaria educación, que contrarresta también con una obediencia servil hasta ahora. Veremos qué es lo que decía ese acta notarial, si quiere enseñarla, y si no, pues sospecharemos que lo que quiere es protegerse de sus rivales también en el Partido Socialista. ¿Alguna pregunta más? Gracias a todos.